Cerca de mi casa hay una antigua mina. Abandonada, tuvieron que cerrar el paso y poner alertas de peligro de derrumbe. La razón por la que se abandonó fue porque debajo de esa mina estaba una fosa de agua gigantesca. Y se llevó a todos los nuevos túneles y a 37 trabajadores, entre ellos el papá de mi abuelo. Año 2005. Mi familia tiene un salón de eventos. Puedo confirmar que el ambiente es muy pesado. En la noche, más porque he visto siluetas asomándose entre columnas. Y también existen relatos de puertas azotándose. Murió una persona estando ebria en un accidente dentro de las instalaciones. Ahí va. Déjame leer la segunda. Primero vamos a ver la imagen. Ok. Fue un recopilatorio que hiciste, ya veo. Por el 2007, la casa de un amigo quedó abandonada de la noche a la mañana, dejando todas las pertenencias porque habían matado a su papá. Y quedó así unos 6 años. Y hace como 10 años nos metimos a explorar la casa y me impactó. Como todo, estaba intacto, aunque ya se habían metido ante la gente. Seguía la ropa tirada, las camas, fotografías regadas de la familia, cosas de la cocina de la fecha que se fueron a un lugar muy feo. La siguiente. Espérame. Aguanta. Hace unos 5 años estaba trabajando de minero en un barco remolcador. Remolcábamos una barcaza con contenedores para la isla Isabela en las Galápagos. Yo estaba de marinero encargado de la barcaza y por malas decisiones del capitán arribamos al anochecer. El mar estaba muy agitado. Tanto así que los cabos que aseguraban la barcaza se rompieron quedando a la deriva. Para no alargar más el cuento, la barcaza terminó varada en una playa en una zona alejada del pueblo. Como encargado de la barcaza, tuve que quedarme haciendo guardia velando por la carga que iba dentro de los contenedores. Me dejaron equipado solo con una radio para comunicarme y una pequeña linterna. Un policía estuvo conmigo hasta la medianoche y el resto de la madrugada estuve solo. Al día siguiente, conversando con una amiga que hice en el pueblo, me enteré que un turista se había ahogado en el puente, donde estuve solo toda la noche. Ay, shit. A ver, el otro dice: cuando tenía 7 años, un día fui a visitar una amiga. Ella vivía en una finca casi en una montaña. Aproximadamente unos 30 metros de su casa hay una casa abandonada. Nadie sabe quién llegó a vivir ahí, pues los lugareños dicen que la persona que vivía en esa casa nunca salía en el día, solo salía en la noche, pero nunca se dejó ver el rostro. Hay muchos que dicen que era una bruja. Ese mismo día, por curiosidad, fuimos con el hermano mayor de mi amiga de la casa. La verdad, el ambiente de esa casa se sentía demasiado pesado. No tardamos mucho porque mi amiga se estaba mareando por lo pesado que era el ambiente. Además, la casa tenía un olor horrible. Hay muchos que dicen que la persona que vivía ahí dejó ese olor para que nadie viviera ahí. Y hay otros que dicen que tal vez hay algún cadáver enterrado dentro de la casa. Tampoco se llegó a saber el nombre de la persona que vivía ahí. Solo se sabía que ya era alguien de la tercera edad y que no estaba casado o tenía algún hijo familiar. Una vez yo me perdí en un pueblo, en medio de unas montañas. Entonces mi padre salió a buscarme, porque él sí conocía el lugar. Eran como las 7 p.m. Él salió de camino a casa de un tío. Para llegar se tiene que pasar por un bosque, que según el pueblo era encantado, y que creaba caminos imaginarios para que la gente se perdiera. Y cuando mi padre iba de regreso cruzando, el bosque dice que me vio a mí. Dijo que yo estaba muy asustado y que también no le respondí ninguna pregunta que él me hizo. Entonces dice que yo me desaparecí y no me volvió a ver. Pero entonces era como las 10 p.m. A continuación, él regresó a casa muy preocupado y me encontró en casa. Mi padre me preguntó el por qué había salido sin avisar y que por qué no lo esperé para regresar juntos de aquel bosque. Y yo en ningún momento había ido a tal lugar, ni siquiera estaba cerca en el bosque. Dios casi abandona a mi padre.